Buenos días. Quería agradecer al comité organizador por la invitación. La verdad es que es un honor participar de este curso y el tema del que me toca hablar es sobre arritmias ventriculares en la cardiopatía chagásica, desde el ECG al manejo clínico. Las arritmias en la enfermedad de Chagas son responsables por la incapacitación física y la muerte en individuos adultos y en edad precoz y productiva, debido muchas veces al fallo cardíaco y a la muerte súbita cardíaca. Es fundamental la necesidad del abordaje criterioso y muchas veces más agresivo para obtener el control completo de estas arritmias. Áreas focales de inflamación y de fibrosis en el miocardio, conocidas como panmiocarditis multifocal diseminada de Rosenbaum, pueden producir alteraciones electrofisiológicas y favorecer la reentrada, que es el sustrato frecuente en las arritmias ventriculares que pueden llevar a la muerte súbita cardíaca y responsable generalmente por el 55 a 65% de los óbitos aún en pacientes sin disfunción ventricular manifiesta. Existen varios mecanismos fisiopatológicos que provocan las arritmias en Chagas, como la disautonomía cardíaca, que se manifiesta por una denervación ganglionar, principalmente más del sistema nervioso parasimpático, y esta pérdida de la regulación del sistema parasimpático nos puede llevar a la muerte súbita aún en pacientes sin disfunción ventricular. También existen mecanismos inmunopatológicos que llevan a una inflamación aún en la fase crónica de la enfermedad y que asociados a la agresión tisular parasitaria llevan a una fibrosis y áreas con cicatriz que pueden ser el mecanismo, albergar los mecanismos, el tejido de reentrada de estas arritmias ventriculares. Los disturbios en la microcirculación también pueden provocar este panorama de albergar a las arritmias ventriculares al provocar una isquemia en regiones focales y fibrosis que después generan estas arritmias. Entonces, la fisiopatología, resumidamente en esta figura, vemos que tenemos una respuesta inmunológica que nos provoca un daño microvascular y un daño miocárdico. A su vez, esto provoca una isquemia y el daño miocárdico una fibrosis. Por su lado, también el daño directo del parásito también provoca un daño miocárdico y un daño del tejido nervioso. Todo esto, junto a la fibrosis, nos lleva a la dilatación de las cámaras o de las cavidades cardíacas, insuficiencia cardíaca y a la presencia de arritmias. Y esto nos lleva a la vía final común, que es la muerte súbita por arritmias. Entonces, la patogénesis de la arritmia, sabemos que tenemos un sustrato anatómico con una fibrosis, una inflamación y una dilatación de las cavidades. Por otro lado, tenemos los disparadores o gatillos, que son las extrasístoles ventriculares, y por otro lado, los facilitadores, como la alteración del sistema nervioso autónomo. Todo esto lleva a mecanismos de reentrada y a la inestabilidad eléctrica, generando las arritmias. Aquí observen, vemos una pieza anatómica de un paciente con cardiopatía chagásica. Observen que en el ventrículo izquierdo, en la región basal lateral, vemos un afilamiento de la pared característica del Chagas con una cicatriz. Observen aquí en el corte histopatológico la presencia de fibras subepicárdicas, fibras subendocárdicas y la cicatriz aquí en color más lilás, donde hay dentro de esta cicatriz tejido vivo que puede generar las arritmias ventriculares. Aquí podemos observar que la conducción, cuando el tejido es normal, es una conducción homogénea, donde las fibras siguen un mismo camino y generan el ritmo sinusal normal. Pero cuando existen fibras de tejido vivo entre fibras de tejido muerto o fibrosis, dentro de la cicatriz tenemos esta conducción heterogénea y que nos lleva a la presencia de la taquicardia ventricular. Aquí vemos una pieza anatómica donde nos muestra las principales áreas que afecta la enfermedad chagásica, generalmente la región basal del ventrículo derecho,
y del ventrículo izquierdo, y la región apical inclusive con la presencia de trombo, donde se encuentran generalmente aneurismas apicales y trombos intracavitarios. Aquí una resonancia magnética mostrando la lesión más frecuente, que es la fibrosis lateral basal, y aquí en la pieza anatómica mostrando esa fibrosis, ese afilamiento con la histopatología que ya la describimos. Entonces, dentro de las arritmias ventriculares en la enfermedad de Chagas tenemos las extrasístoles ventriculares, que son, la documentación puede suceder de forma muy común en un 10 a 55% de los pacientes en un Holter, y que generalmente se atribuye a la presencia de un daño miocárdico bastante extenso y se correlaciona con la presencia de potenciales tardíos observados en el electrocardiograma de señal promediada. Estas extrasístoles pueden ser monomórficas o pueden ser polimórficas, es decir, con varias morfologías, pueden ser aisladas o pueden ser pareadas, o también pueden manifestarse como fenómenos repetitivos, como bigeminismo o en episodios de taquicardia ventricular no sostenida. Con función del ventrículo izquierdo deprimida tienen un peor pronóstico y son predictoras de muerte súbita cardíaca. Ya la taquicardia ventricular es la presencia de 3 o más latidos ventriculares consecutivos con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y con complejos QRS largos, con generalmente una duración de más de 30 segundos de taquicardia. Esa es la arritmia más temida en un paciente con cardiopatía chagásica y no siempre está relacionada al grado de lesión miocárdica. La prevalencia de estas taquicardias ventriculares sostenidas en estos pacientes no es bien conocida, pero sabemos que cuando existe es un factor predictor independiente de muerte súbita cardíaca. Los síntomas generalmente dependen de la frecuencia cardíaca de la taquicardia y de la fracción de eyección del paciente. Pueden ir desde que son asintomáticas hasta pueden evolucionar rápidamente para síncope y muerte súbita cardíaca. Entonces, la presentación clínica puede ser, como dijimos, desde asintomáticos o palpitaciones, disnea, síncope, insuficiencia cardíaca o parada cardiorrespiratoria, como vemos aquí. Esto es una taquicardia ventricular sostenida, iniciándose por una extrasístole ventricular, y aquí la presencia de extrasístoles ventricular aislada o en salvas de taquicardia ventricular no sostenida. Nuevamente aquí en este trazado, una extrasístole ventricular aislada y taquicardia ventricular no sostenida. Aquí la presencia de una taquicardia ventricular sostenida y aquí la presencia ya de una fibrilación ventricular donde el paciente ya corre riesgo de vida si no se la cardioverte. El ecocardiograma cardíaco es uno de los exámenes complementares más importantes para evaluar un paciente con cardiopatía chagásica. Nos permite evaluar los cambios estructurales y funcionales en estos pacientes y de esta manera nos permite tener un pronóstico sobre esta enfermedad. Son muy comunes las alteraciones estructurales con el aumento de las cavidades cardíacas, la presencia de aneurisma apical y de un aneurisma inferior y la presencia de aquinesias segmentarias. Los cambios en esta contractilidad segmentaria son más comunes en la pared inferior y lateral y en la pared apical del ventrículo izquierdo. Y generalmente en este lugar albergan la mayoría de las arritmias ventriculares. Aquí en este trabajo muy importante publicado por Rassi en el 2010, nos muestra las diferentes arritmias cardíacas. Aquí las bradiarritmias y aquí las taquiarritmias, como extrasístoles ventriculares, taquicardias ventriculares y fibrilación ventricular. Observen aquí en esta figura la presencia de la cavidad ventricular con un aneurisma digitiforme, aquí en el ecocardiograma mostrando lo mismo y aquí mostrando en esta pieza anatómica, y aquí ya un caso de un paciente con una miocardiopatía dilatada, chagásica, donde ya tenemos todas las cámaras dilatadas. Aquí tenemos un aneurisma ya que no es más como si fuese un dedo, un aneurisma de un tamaño mayor. Observen aquí este aneurisma y aquí también la presencia en la anatomía patológica de un aneurisma dilatado con necrosis en la punta.
La prueba de esfuerzo es también un examen complementar muy importante porque nos permite ver el estado adrenérgico que puede suprimir o provocar arritmias cardíacas. Generalmente la taquicardia ventricular en la prueba de esfuerzo se asocia significativamente con muerte súbita cardíaca en pacientes que tengan una miocardiopatía crónica y arritmias ventriculares. Y puede ser capaz la prueba de esfuerzo de seleccionar pacientes que necesiten realmente de una terapia más agresiva para evitar esta muerte súbita cardíaca. La resonancia magnética es de suma importancia en estos pacientes, ya que el uso del realce tardío con gadolinio nos permite identificar áreas de fibrosis y de edema, incluso en casos de Chagas indeterminado. La extensión de estas fibrosis miocárdicas está directamente relacionada con la gravedad de la enfermedad e inversamente con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y la resonancia nos permite delinear con precisión hasta dónde llega la cicatriz densa y visualizar los corredores de tejido sano que pueden realmente albergar las taquicardias ventriculares. Este trabajo, publicado por un grupo brasilero, nos muestra el significado pronóstico de pacientes con fibrosis y sin fibrosis a largo tiempo. Entonces observen que los pacientes que no tienen fibrosis, en azul, tienen una sobrevida libre de eventos mucho mejor que los pacientes que tengan fibrosis, sea apical, transmural, focal o hasta inclusive difusa. En este trabajo publicado por un grupo de nuestro servicio, nos muestra realmente que la mayoría de las taquicardias ventriculares, el 92%, se originan en el ventrículo izquierdo y el 82% en la región basal lateral. Aquí una resonancia magnética mostrando esta región donde tenemos el estrechamiento y la fibrosis en la región basal lateral. Y lo más importante es poder estratificar estos pacientes chagásicos y en el 2006 el doctor Rassi, junto con el doctor Escanavaca del INCOR, publicaron el famoso score de Rassi, basándose en varios factores de riesgo como la clase funcional y atribuyéndole puntos a cada uno de estos. Entonces, si tenía clase funcional 3-4 eran 5 puntos, si tenían una dilatación cardíaca en la radiografía de tórax 5 puntos, si tenían alteraciones segmentarias en el ecocardiograma bidimensional 3 puntos, si tenían taquicardia ventricular no sostenida en el Holter 3 puntos, electrocardiogramas de bajo voltaje 2 puntos y si era del sexo masculino 2 puntos. Y ahí entonces se hacía la suma de todos estos puntos y se determinaron que el riesgo podía ser de bajo riesgo, de riesgo intermediario o de alto riesgo, dependiendo de la cantidad de estos puntos. Y observen cuál es la evolución que los pacientes tuvieron. Entonces los pacientes que tuvieron un puntaje bajo, entonces que tenían un bajo riesgo, tuvieron una evolución, una probabilidad de tener mayor sobrevida y menos muerte súbita cardíaca que los pacientes que tuvieron un riesgo intermediario o un riesgo muy alto de muerte súbita cardíaca. Y es por esto que el tratamiento de la taquicardia ventricular sostenida es un tratamiento que es híbrido, donde tenemos que utilizar a la mayoría de estos pacientes, le damos amiodarona, porque hay que intentar prevenir el evento arrítmico, principalmente en pacientes con fracción de eyección de más del 40%, y ya cuando tenemos una fracción de eyección disminuida con menos del 40%, debemos intentar prevenir o interrumpir esta taquicardia ventricular e implantar un cardiodefibrilador. Y obviamente que en el medio del camino, muchas veces, a pesar de tener un cardiodefibrilador y estar en uso de amiodarona, el paciente aún continúa teniendo taquicardias ventriculares, donde es necesario entonces modificar el sustrato y hacer una ablación por radiofrecuencia. Y acá traigo dos casos clínicos muy importantes para poder entender cómo es en la vida, en el día a día de un paciente, de un médico para tratar un paciente con cardiopatía chagásica. El primer paciente es un paciente de 67 años de edad con una clase funcional 1 y con enfermedad de Chagas, hipertensión arterial y que debuta con la presencia de presíncopes y taquicardias ventricular no sostenidas en Holter de 24 horas. Es derivada para nuestra consulta
médica ambulatorial en uso de amiodarona 200 miligramos días. Al electrocardiograma observen que encontramos el famoso bloqueo de ramo derecho con un incipiente bloqueo de la rama anterosuperior y observamos aquí una extrasístole ventricular aislada en esta paciente. Le hacemos un holter de 24 horas y observamos que tiene una frecuencia cardíaca media de 58 y un 1% de extrasístoles ventriculares, 923 aisladas, con algunas bigeminadas, y 7 taquicardias ventriculares de hasta 28 latidos. La más rápida en realidad, algunas aquí son bastante lentas, vean que tienen 54 latidos por minuto, y aquí la más rápida de 8 latidos con 165 latidos por minuto, que es este ejemplo aquí, observen, es una rayada de taquicardia ventricular no sostenida. El electrocardiograma de señal promediada nos muestra que tiene un potencial tardío presente, lo que nos lleva a tener un pronóstico de que el paciente tiene realmente cicatriz para tener arritmias ventriculares. El ecocardiograma transtorácico nos muestra que tiene una dilatación del ventrículo izquierdo, pero con una fracción de eyección conservada y la presencia de aquinesia ínfero-laterobasal con difusión diastólica grado 1. Le hacemos una cinecoronariografía donde no tiene alteraciones en las coronarias y que cuando el catéter se entró a la punta del ventrículo izquierdo, hizo una taquicardia ventricular sostenida donde hubo que hacer una cardioversión eléctrica e interrumpir el examen, pero ya se había visto que no tenía alteraciones coronarias. Le hicimos una resonancia cardíaca que nos permitió evidenciar esto, la presencia de aquinesia ínfero-laterobasal, también una señal sugestiva de edemas en los segmentos inferior, lateral y basal, un realce tardío transmural en los segmentos inferior, lateral y medio basal, sugestivo de fibrosis, y función del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho preservadas. El paciente fue derivado para realización de estudio electrofisiológico y posible ablación por radiofrecuencia, y observen aquí que durante estimulación ventricular programada hubo la inducción de una taquicardia ventricular sostenida proveniente del ventrículo izquierdo y de la región inferior, exactamente en la pared inferior vean cómo es negativo en D2, D3 y ABF, saliendo entonces de esa región que tenía la fibrosis en la resonancia, con una presión arterial limítrofe. Conseguimos hacer el mapeo electroanatómico con un sistema tridimensional llamado de sistema Carto, que mapeamos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Observen aquí que todo lo que está en tejido en color rosado es tejido normal, y lo que está en color rojo o verde es tejido con cicatriz o tejido con fibras bastante alteradas, con tejido sano dentro de la cicatriz. Entonces observen que aquí, en esta región, hay sustrato para albergar taquicardias ventriculares, pero al mapear el epicardio, observamos realmente que la cicatriz es mucho más grande en la región basal lateral inferior, y que en esta región encontramos durante la taquicardia ventricular potenciales y electrogramas muy fragmentados, y que la aplicación de radiofrecuencia en esta región llevó a la interrupción de la taquicardia ventricular, eliminando entonces el circuito que el paciente tenía para generar esta arritmia. El paciente se encuentra bien, evolucionando bien, manteniendo obviamente amiodarona y acompañando en nuestro servicio. El segundo caso es un paciente ya con 55 años de edad, con una clase funcional 2 a 3 y ya una miocardiopatía chagásica, con un ecocardiograma ya con una fracción de eyección bien deprimida de 35% y un ventrículo izquierdo de 51 a 64 milímetros, con una quinesia ínferobasal y con la presencia de un aneurisma digitiforme
en el ventrículo izquierdo. El Holter se presenta con taquicardias ventriculares no sostenidas y taquicardia ventricular sostenida, en uso de amiodarona 200 y de carvedilol 50 miligramos, y entra como a la emergencia con una taquicardia ventricular sostenida con presíncope, que fue necesario realizar una cardioversión eléctrica. El Holter aquí, como pueden observar, tiene, el paciente ya era portador de un marcapaso, y observen aquí que tiene 6.630 arritmias ventriculares aisladas y 1.270 de taquicardias ventriculares de hasta 123 latidos, de 110 latidos por minutos. Observen aquí el Holter característico con taquicardia ventricular sostenida. Entonces, el ecocardiograma nos mostrando, como les dije, ese aneurisma, una dilatación importante del ventrículo izquierdo, y este aneurisma digitiforme, como lo muestra aquí, el aneurisma apical, y la resonancia cardíaca mostrando también exactamente lo mismo, un aneurisma apical. Lo llevamos para estudio electrofisiológico, inducimos varias morfologías, 3 morfologías de taquicardias ventriculares, porque ya es un corazón, un ventrículo izquierdo muy enfermo, con asinesia inferolaterobasal y con un aneurisma apical. Hicimos nuevamente un mapeamiento tridimensional con el sistema CARTO, donde todo lo que vemos en color rosado es tejido sano. Esto es el mapa endocárdico del ventrículo izquierdo, aquí la raíz de la aorta. Observen cómo en el endocardio no tenemos tanta alteración, tenemos más en la región aquí basal, pero en el epicardio vean cómo tenemos una cicatriz extensa que va desde la base, pasando por la pared lateral hasta el ápice, mostrando aquí cómo tuvimos que ablacionar en estos puntos color rojos. Son los puntos de ablación de radiofrecuencia, donde tuvimos que ablacionar con bastante extensión para modificar el sustrato de esta taquicardia. Este paciente, como tiene un sustrato muy extenso y como inducimos 3 tipos diferentes de morfología, y como tiene disfunción ventricular importante, fue referido obviamente para un upgrade del marcapaso que tenía para un cardiodefibrilador, y el paciente salió con un cardiodefibrilador implantado en uso de amiodarona. Se encuentra en acompañamiento en nuestro servicio. Ya tuvo un choque de CDI donde tuvimos que aumentar la dosis de amiodarona para poder controlarlo. Y aquí este slide para mostrar la evolución de los pacientes con miocardiopatía chagásica y desfibrilador. Observen que cuando tenemos una fracción de eyección mayor al 40%, este trabajo mostró que el grupo de desfibriladores versus el grupo control apenas con amiodarona tuvieron una evolución parecida, libre de sobrevida, libre de arritmias, y ya cuando tienen una fracción de eyección menor al 40%, realmente el grupo con desfibrilador tuvo una evolución mucho peor que los pacientes del grupo control. Entonces, como conclusión, señores, el manejo clínico de los pacientes con enfermedad de Chagas crónica comienza con la estratificación clínica adecuada y la identificación de individuos con mayor riesgo de muerte súbita cardíaca. El curso clínico de la enfermedad es extremadamente variable, y aproximadamente 1/3 de los pacientes infectados desarrollan enfermedad cardíaca potencialmente mortales, incluyendo las arritmias ventriculares malignas y la insuficiencia cardíaca. Una vez que un paciente desarrolla arritmias ventriculares, debe ser referido al especialista para un abordaje terapéutico más preciso y más agresivo, que tiene como objetivo prevenir la recurrencia de las arritmias ventriculares y de la muerte súbita cardíaca a través del uso de desfibriladores, de fármacos antiarrítmicos y muchas veces con la necesidad de ablación por catéter. Muchas gracias.